En el mundo moderno, la gente suele tener problemas para dormir y en los últimos 3 años la situación ha empeorado. Pero creo que todos entienden por qué. Y a menudo las personas acuden a los médicos por problemas de sueño y los médicos recetan somníferos. En este video aprenderás que los somníferos no solo pueden ser útiles, sino que a veces pueden ser muy dañinos. Mira este video hasta el final y descubrirás en qué casos realmente se pueden y se deben recetar somníferos. Por supuesto, siguiendo el consejo de un médico, y en esa situación los somníferos te ayudarán a mejorar tu sueño y no te harán daño. Desafortunadamente, la situación es tal que la industria farmacéutica en nuestro país promociona activamente los somníferos y de hecho hay estadísticas que muestran que es el tercer negocio más rentable después del comercio de armas y drogas. Y es claro que las farmacéuticas están interesadas en que la gente tome muchos medicamentos y lo mejor para ellas sería que los tomaran de por vida. Y en ese sentido los somníferos son prácticamente ideales para eso, porque el insomnio suele durar mucho tiempo. Los somníferos sí, en cierta medida alivian los síntomas, pero a menudo no curan el insomnio en sí, especialmente si es insomnio crónico, y además en algún momento generan dependencia psicológica y física. Y dejar de tomar somníferos hace que la persona duerma aún peor que antes de ir al médico por somníferos o antes de empezar a tomarlos. En segundo lugar, los propios médicos, lamentablemente, no siempre entienden cómo se debe tratar el insomnio. Desafortunadamente, la somnología no se enseña en las universidades de medicina, por lo que los graduados salen con conocimientos prácticamente nulos sobre el tema. Pero sabe que sí, existe el insomnio, y sabe que hay pastillas para dormir que son activamente promocionadas por las farmacéuticas. Y entonces piensa que si receta pastillas para dormir, va a ayudar a la persona, sin tener todo el conocimiento profundo y sin entender qué consecuencias puede traer eso. Pregunta, usted dijo que el médico receta pastillas para dormir. Para mí eso es como una señal. Si voy al médico y él me dice que tome pastillas para dormir, yo digo, ¡alto! O sea, eso significa que es un médico incompetente, ¿le entendí bien? No puedo decir que sea incompetente. Quizás en otras áreas sí lo sea, según lo que le enseñaron. En general, a los médicos no se les enseña a tratar el insomnio. Entonces, con conocimientos fragmentados de la universidad, la persona llega a la práctica y se da cuenta. Y existe el insomnio. Es angustiante, sí, sin entender que puede haber cientos de causas para ese insomnio. Esto es más su desgracia que su culpa. Y en ese sentido, si el doctor no preguntó, no mandó a hacer algunos estudios para aclarar el diagnóstico, o al menos no revisó vitamina, magnesio, hormonas tiroideas que potencialmente pueden causar insomnio, y si, por ejemplo, usted ronca, si tiene pausas respiratorias durante el sueño y no le han indicado una polisomnografía o un monitoreo respiratorio para determinar la gravedad del trastorno, entonces esa es una táctica diagnóstica incorrecta. En medicina es así. Primero preguntar, luego examinar y después diagnosticar con precisión. Es decir, si llegas con alguna enfermedad al cardiólogo, él te hará preguntas, te indicará un electrocardiograma, análisis Holter y así sucesivamente. Luego hará un diagnóstico final y te dará el tratamiento. Llegas, hablas 2 minutos y ya te diagnostican trastorno del sueño por claustrofobia. ¿Dónde están las preguntas, el historial clínico, el examen y el diagnóstico? Esto es solo un tratamiento sintomático. Una vez más, en caso de insomnio agudo, obviamente causado por el estrés, sí, es posible recetar somníferos, pero si el insomnio dura más de 3 meses y ya no está del todo claro por qué persiste. Aquí es sumamente importante hacerse un examen, obtener un diagnóstico preciso y prescribir un tratamiento efectivo, actuando sobre las causas de este insomnio. Y tercero, tenemos un problema de confusión. Tenemos el síntoma de insomnio y tenemos el insomnio como enfermedad. Así que el síntoma de insomnio puede acompañar a decenas y cientos de diferentes enfermedades. Algunas causas del insomnio incluyen deficiencia de vitaminas, magnesio y hierro, exceso de hormonas tiroideas, apnea del sueño y síndrome de piernas inquietas. Y si el médico no recibió el conocimiento adecuado en la universidad, no entiende que hay alguna causa evidente y simplemente da un tratamiento sintomático que mejora el sueño. Sin embargo, la causa persiste y se desarrolla una dependencia, como ya se mencionó. Si un médico te recetó somníferos o si tú mismo tomaste algún medicamento para dormir sin receta médica, dale like a este video.
A veces ocurre una situación triste cuando una persona viene a mi consulta y dice: doctor, llevo 20 años con insomnio. He tomado 20 medicamentos diferentes, de los cuales ahora estoy tomando 4 al mismo tiempo. Un somnífero, un tranquilizante, un antidepresivo y un neuroléptico. Sí, pero usted, eminencia de la somnología nacional, ¿seguro que conoce el medicamento que me va a curar? No existe tal medicamento. Pero a alguien que ha tomado somníferos por 20 años y se ha vuelto adicto, ya no se le puede explicar. E incluso cuando le dices a la persona: vamos a buscar la causa, vamos a aplicar diferentes técnicas de terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que ahora es el método más efectivo para tratar el insomnio, el conductual. No, doctor, ¿usted acaso está ocultando algo? ¿No quiere darme una pastilla que no sea efectiva? O sea, esto ya es prácticamente un callejón sin salida. El uso excesivamente activo de somníferos a veces causa más daño que beneficio. Déjeme explicarle claramente los posibles efectos negativos o incluso los daños de los somníferos. Lo primero que mencioné es que se desarrolla una dependencia psicológica. Con solo un mes tomando las pastillas, la persona teme dormir sin ellas. Si olvida tomarlas, piensa: ahora no podré dormir, y en efecto no logra conciliar el sueño. Después de 3 a 5 meses comienza a desarrollarse una dependencia física. Es decir, para que el medicamento siga siendo efectivo, la persona necesita aumentar constantemente la dosis. Y cuanto mayor es la dosis del medicamento, más efectos secundarios y complicaciones causa ese medicamento. Si tomamos al grupo de personas mayores, a ellos especialmente les recetan con mucha frecuencia medicamentos para dormir. Una de las consecuencias muy graves y serias es la llamada pseudodemencia. Es decir, la persona empieza a perder sus capacidades mentales y cognitivas, comienza a olvidar todo, pierde la memoria y entonces empiezan a tratarlo adicionalmente por demencia. Pero esto no es una demencia verdadera, es que los medicamentos para dormir le afectan de esa manera y empeoran sus capacidades mentales. En personas mayores es común observar el síndrome de piernas inquietas o movimientos periódicos de extremidades durante el sueño. Al acostarse, la persona siente sensaciones difíciles de describir, pero muy desagradables en las piernas, que la obligan a moverlas. Y no puede quedarse dormido porque constantemente tiene que mover las piernas, e incluso si logra dormirse, las piernas siguen moviéndose y lo despiertan. Una persona con insomnio crónico llega a consulta y le mencionan que probablemente también padece mal humor y se siente mal en general, entre otros síntomas asociados. Así que le recetan un antidepresivo con efecto sedante o incluso un neuroléptico. Y estos medicamentos tienen lo que se llama un efecto dependiente de la clase. En el 15 o 20% de los casos agravan el síndrome de movimientos periódicos de las extremidades y el síndrome de piernas inquietas. Es decir, la persona viene con el problema de que sus piernas no lo dejan dormir y le recetan un tratamiento que potencialmente puede empeorar los problemas con esas extremidades. Después de un par de semanas, la persona vuelve sintiéndose peor que antes. El doctor indica que la situación empeora y se deben incrementar las dosis. A veces la gente cuenta historias de suspenso sobre cómo les aumentan constantemente las dosis y se sienten cada vez peor. Ellos mismos abandonan el tratamiento diciendo: gracias a Dios me siento mejor. El doctor no comprende por qué la persona abandonó el tratamiento y se sintió mejor después de hacerlo. Para los adultos mayores, la descoordinación motora y las caídas también son un gran problema, lo que aumenta la frecuencia de fracturas de cadera. Y si operaron a la persona de inmediato y le colocaron el clavo adecuado, entonces la persona puede caminar bastante rápido. Antes ponían a la persona en una especie de tracción, a veces aún lo hacen y debía permanecer acostada por 2 meses. Para los adultos mayores, eso es casi una condena. Por lo tanto, una vez más, hay que recetar los somníferos con mucho cuidado y tener en cuenta que, en caso de insomnio crónico, siempre hay alguna causa detrás. Y si no identificamos esa causa y simplemente damos un somnífero que sí, por un tiempo asegura el sueño pero no elimina la causa, por un lado vamos a generar una dependencia psicológica y física y por otro lado no vamos a eliminar la causa y después no podremos suspender el medicamento en absoluto. Al suspender los medicamentos se experimentará abstinencia y empeoramiento del insomnio, sin resolver la causa original que lo provoca. En otras palabras, se genera un efecto sinérgico negativo y la persona empieza a cambiar, a aumentar y agregar medicamentos constantemente durante muchos años o incluso décadas. Y en este sentido, un consejo para ustedes. Si van al médico y tienen insomnio que dura más de 3 meses, es decir, si es crónico, y él solo escuchó sus quejas durante 3 minutos y les recetó un somnífero, un antidepresivo o un neuroléptico,
Bueno, sean muy críticos al respecto. Traten de tomarlo en cuenta y vayan con un doctor que realmente les haga preguntas, les mande a hacer algunos análisis, les haga un examen y les dé un diagnóstico. Normalmente son médicos somnólogos que se especializan en enfermedades del sueño o neurólogos y psiquiatras que también tienen una especialización adicional en somnología. En 2017 cambiaron por completo todos nuestros estándares para el tratamiento del insomnio crónico. Si antes la farmacoterapia era la primera opción, ahora lo es la llamada terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Es un programa especial que utiliza técnicas, por extraño que parezca, de restricción del sueño, del tiempo en la cama, técnicas de relajación, conductuales, actividad física y así sucesivamente. Y son significativamente más eficaces que los medicamentos para dormir. Además, si identificamos una causa específica, como la deficiencia de hierro o el hipertiroidismo, al tratarla adecuadamente, ya sea suministrando hierro o regulando la función de la glándula tiroides, el insomnio desaparece. Es decir, hay que identificar la causa y actuar sobre la causa. Pero ahora les prometí que al final del video les contaría cuándo realmente es apropiado usar medicamentos para dormir. Hablé principalmente sobre el insomnio crónico que dura más de 3 meses. Pero si el insomnio dura unos días o semanas y realmente es provocado por un estrés evidente, o sea, simplemente tenemos una causa clara que provocó el insomnio, y miren, en nuestra vida de esos estreses hay de sobra. O sea, hay una causa evidente, hay insomnio, y en esta situación sí, perfectamente se pueden recetar medicamentos para dormir, obviamente consultando con el doctor y bajo prescripción médica. ¿Por qué es importante y razonable? Porque si el estrés causó insomnio, el propio insomnio aumenta aún más la excitabilidad del sistema nervioso y la persona empieza a estar aún más expuesta al estrés. Esto puede provocar que el insomnio se vuelva crónico. Y si en respuesta a una situación estresante se desarrolla insomnio y recetamos medicamentos para dormir, eliminamos el insomnio, mejoramos el sueño, aumentamos la estabilidad del sistema nervioso y la persona sobrellevará ese estrés más fácilmente. Pero siempre, si el médico te recetó un medicamento, después de un mes, hay que verificar si se pudo suspender ese medicamento, si el insomnio desapareció, porque puede ser que haya sido el inicio de un insomnio crónico y alguna causa sigue presente. Si un mes de tomar los medicamentos no llevó a la curación del insomnio, ahí nuevamente hay que iniciar una búsqueda diagnóstica que responda con precisión a la pregunta ¿cuál es la causa que está actuando? Y ya actuar sobre la causa del insomnio. Si tienes insomnio que dura más de 3 meses, si ya, por así decirlo, has ido con varios doctores, te han recetado diferentes medicamentos y de una u otra forma no te han ayudado. No tiene sentido seguir yendo, continuar eligiendo o probando diferentes medicamentos. Es importante hacerse un examen minucioso, obtener un diagnóstico preciso y, en consecuencia, actuar sobre la causa de ese insomnio. Y ya llevo más de 25 años tratando el insomnio crónico. Realizamos un examen minucioso, cuestionarios, análisis y polisomnografía. Es un método especial de estudio del sueño nocturno, donde observamos la estructura del sueño, la respiración, la saturación de oxígeno en la sangre y muchos otros parámetros que nos permiten evaluar el sueño. Por lo tanto, diagnosticamos con precisión y prescribimos un tratamiento efectivo. En particular, también llevo a cabo un programa de terapia cognitivo-conductual para el insomnio crónico no orgánico, cuando ya en realidad no son algunas causas las que actúan, sino reflejos condicionados negativos arraigados, miedo a no poder dormir, cama insomnio, pensamientos negativos y conductas desadaptativas. Y ahora estoy curando al 70% de los pacientes con insomnio crónico en 6 semanas sin medicamentos para dormir. No duden en consultarme, doy consultas en Moscú y en línea. En la descripción de este video pueden encontrar enlaces a mis datos de contacto. Si tienen problemas para dormir y están luchando con eso de alguna manera, por favor descríbanlo en los comentarios. Bueno, escriban quién intenta usar algunos métodos sin pastillas para dormir y qué tanto les ayuda y quién, por el contrario, usa pastillas para dormir y confía en ellas. Bueno, también podemos discutir esto en los comentarios. En general, es un tema bastante interesante para debatir. Quizá pueda darles algunos consejos útiles sobre cómo pueden combatir el insomnio.